Balmen, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Oscar, como siempre, un gusto. Buena noche. Juan Pablo, querido, el gusto es mío. Buenas noches. Oscar, en los últimos años ha habido una pregunta constante. ¿Es posible que un presidente de la República no se entere de los asuntos turbios que hacen sus secretarios, hablando de Felipe Calderón y de García Luna? Y creo que quisiera hacer esta pregunta bajado al tema Tabasco. ¿Es posible que Adán Augusto no se haya enterado de todo lo que hizo Bermúdez Requena? No, imposible, Juan Pablo, porque además desde mucho antes ya había rumores sobre que el comandante H, como se le conoce a Tabasco, a Bermúdez, él era el líder de la barredora. Y a la barredora hay que concebirlo como una especie de cártel al revés. Por lo general, los grupos criminales en México inician con algún criminal que comienza a crecer en escala, en importancia, y esto hace que grupos criminales grupos políticos se quieran pegar a él para crecer a la par de esta estructura criminal. En el caso de la barredora, es una decisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, es al revés. Este es un grupo político que comienza a reclutar a distintos líderes criminales tabasqueños para poder operar distintos mercados ilícitos. Y solamente el hecho de que el rumor haya comenzado debió haber sido suficiente para que el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, hubiera iniciado una investigación y ante el rumor, ante la mínima duda, la destitución de este personaje. Entonces, me parece que, pues evidentemente, no hay forma de poder justificar este deslinde, esta Sí. omisión o esta complicidad. Ahora, también es importante, de pronto sabemos de algún jefe policíaco, Oscar, que facilitó actividades para un grupo delictivo, pero de Bermúdez Requena se habla que es el líder, es decir, es el gerente de la organización criminal que tiene de cabeza Tabasco hoy y desde hace varios años. Sí, es correcto, porque cuando uno piensa en la barredora, no tiene un liderazgo criminal visible. No es como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tú dices, bueno, a la cabeza está un criminal como Nemesio Ceguera Cervantes Olmencho, o en su momento el Cártel de Sinaloa, que tenía en lo alto a Joaquín El Chapa Guzmán o a Ismael El Mayo Zambada. En el caso de la barredora, hemos hablado de algunos liderazgos temporales y regionales, como el Calimba, el Compa Playas, el Peje. Hay un líder criminal que le decían el Peje, por cierto, ahí en Tabasco, homónimo del apodo del expresidente, pero a quien siempre se le ha ubicado en lo alto de esa estructura criminal ha sido al jefe de la policía de Tabasco, y él es uno, porque no podemos dejar de pensar que son muchos. Los propios asesores de seguridad pública de Tabasco, hay un hombre que le decían el Tomasini, formaba parte de la barredora. Es decir, no estamos viendo a criminales en lo alto, más bien los criminales son los mandos medios, y los mandos muy, muy altos son funcionarios públicos que tenían el encargo de la seguridad pública de Tabasco y que se dedicaron principalmente a 3 negocios ilícitos. Uno, aprovechando la construcción de Dos Bocas, sustraer el combustible, lo que conocemos como el huachicol, para revenderlo, el tráfico de metanfetaminas como el cristal, y luego el tráfico de migrantes indocumentados. Ahora, estoy platicando con Oscar Balmen, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. ¿Hasta dónde crees que llegue esto, Oscar? Porque hablar de que Adán Augusto no sabía, no se enteró de todo esto, pues ya lo decías tú, ya nos dabas la respuesta. Se tuvo que haber enterado ahora. ¿Irán contra él? Porque pareciera que no. Hoy hay un comunicado en conjunto en el Senado. La presidenta dice que no hay carpetas de investigación. Es difícil pensar que podrían juzgarlo siendo el personaje político que es hoy día. Claro, yo lo veo difícil por 2 cosas. Uno, justamente por la posición de poder en la que está, y porque en su momento fue la mano derecha del presidente. Entonces, cuando hablamos de el H, el comandante H de Bermúdez, hablamos de la mano derecha del expresidente López Obrador. Y por otro lado, la oposición realmente tiene un discurso bastante flaco en la exigencia de castigar estos nombramientos turbios. El PRI pues tiene todo el historial
historial que conocemos del siglo pasado y de gobernadores que han estado íntimamente ligados al crimen organizado. El PAN tiene, por ejemplo, al gobernador de Tamaulipas, exgobernador, perdón, prófugo, Cabeza de Vaca. El PRD, o lo que queda del PRD, tiene a Silvano Aureoles, prófugo, exgobernador de Michoacán. El propio Movimiento Ciudadano tiene los señalamientos de involucramiento criminal del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Entonces, la verdad es que no se ve quién tenga la autoridad moral en la oposición para obligar a Morena a iniciar una investigación que realmente vaya a fondo y que, como dicen, tope donde tope, porque hay una contradicción. Por un lado, Luis Alcalde dice, nos vamos con todo, aquí no se protege a nadie, sí. Y por otro lado, en las mañaneras nos dicen, a pesar de que evidentemente Adán Augusto López contrató a este personaje a sabiendas de los rumores que había, porque los rumores de su encabezamiento criminal no iniciaron en el gobierno de Adán Augusto López. De Bermúdez Requena se hablaba ya cosas muy turbias desde el sexenio de Roberto Madrazo. Entonces, lo veo complejo, veo difícil que esto vaya a ir a buen puerto, y buen puerto es una investigación exhaustiva. ¿Y por qué crees, Óscar? A ver, Tabasco sigue siendo gobernado por Morena, los jefes del ejército que están ahí responden a un gobierno de Morena. ¿Por qué se habrán metido el pie entre ellos mismos? Ojo, se aplaude que hayan destapado este caso y que vayan contra el que incurrió en delitos, pero bien pudieron haberse callado como quizás lo hacen en otro estado, en otros estados, varios, quizás. Bueno, porque Morena, a pesar de que en sus estatutos no se permite que se conformen tribus, hay grupos de poder antagónicos dentro del propio partido que cuando llegan al gobierno estatal intentan dinamitar a los anteriores, aunque sean sus propios compañeros. Es el caso, por ejemplo, de Chiapas, donde el gobernador actual, Eduardo Ramírez, salió a decir que su antecesor, compañero morenista, Rutilio Escandón, por cierto, cónsul en Miami, tenía tratos con el crimen organizado, y tenía tratos con el crimen organizado su compañero de partido, que Eduardo Ramírez, el chiapaneco, tuvo que crear el grupo de Fuerza Pacal, que es el que hoy está combatiendo el crimen organizado con mano dura y, por cierto, con algunas acusaciones de violaciones a derechos humanos. Sí. Es lo mismo que está pasando en Tabasco. Estamos viendo que, aunque forman parte del mismo instituto político de Morena, son tribus que son opositoras, que están encontradas, y que la manera de cobrar venganza por afrentas anteriores es revelar los pactos que tenía el grupo político anterior con estructuras criminales. Sin este pacto de silencio no se entendería que hoy conociéramos los alcances de la barredora, sí. Porque no hay que olvidar que el gobernador Javier May, cuando apenas tenía unos días como gobernador, en un mitin público, que además está grabado en YouTube, le pregunta a la multitud, ¿a poco ustedes no saben quién es el dirigente de la barredora? Y toda la gente le grita, ¡el H!, en referencia evidentemente al ex jefe de seguridad de Tabasco. Sí. Así que esto también tiene que ver con traiciones de grupos, de tribus en Morena que se están cobrando afrentas, y la manera de hacerlo es filtrar esta información a los medios de comunicación. Qué bueno que se hace, pero qué mal que no sea a partir de la transparencia y del bien de la sociedad, y que sea más bien a partir de vendetas políticas. Sí, no todos corren con la misma suerte, incluso el propio secretario de gobierno en Tabasco, Ramiro López Obrador, hermano del presidente López Obrador, el expresidente, dijo, está saliendo toda la podredumbre, aun y cuando son del mismo movimiento. Óscar, por último, pues Donald Trump ha dicho 3 o 4 veces, la última hoy, que México pues se deja influenciar por los narcos, los políticos y los funcionarios electos. No presenta pruebas, pero qué mejor explicación que esta, la de Tabasco. Sí, claro, cae en una coyuntura mala para la presidenta, yo diría mala semana, porque no solamente los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empatan con la realidad de México, estrellándose en lo que pasa en Tabasco, sino que al mismo tiempo el juicio en Ovidio comienza a perfilar que en los próximos 6 meses va a contar principalmente la historia reciente de los tratos de los chapitos con los gobiernos de Morena, los estatales y probablemente la administración federal, sí, tanto la actual como la anterior. Entonces, pues sí, la realidad se estrella con el discurso. Por más que aquí la presidenta quiera convencer de que no hay un narcoestado,
al menos sí debería reconocer que hay muchos narcogobiernos, y esto le da un poco la razón al presidente Donald Trump, que nos reconoce como un Estado fallido, y en una de esas, a partir de eso, se anima a tomar una decisión dura contra los cárteles que podrían violar nuestra soberanía nacional, y ahí sí generar un lío diplomático que no hemos visto todavía. Que no sea así, por ahora que no sea así, esperemos que no. Ojalá no, pero la verdad es que si algo hemos aprendido con el presidente Donald Trump es que nunca hay que decir eso no va a pasar. Sí, exactamente. Óscar Balmen, gracias, como siempre un gusto platicar contigo. Un abrazo, Juan Pablo, que tengas buena noche. Gracias, Óscar Balmen.